la frontera, tiene magíster en temas de salud familiar, salud pública y también un diplomado en geriatría y gerontología que no muchas personas que trabajan en la salud internalizan y se especializan en la geriatría, que es la que ve a nuestros adultos mayores y de quien estamos mayormente también preocupados el día de hoy. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Manda. Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bien, ¿cómo está el día por allá en Temuco? Llueve, acá por lo menos en Buin está nublado y con bastante frío. No, acá está muy caluroso, el clima seco, nosotros los sureños no estamos acostumbrados a tanto calor y a tan extenso el periodo y a tanta baja de humedad. Somos sureños, somos del frío, somos de la lluvia, del rigor, de las sopaipillas con mate y bueno, esto como que nos saca un poco de nuestro hábitat. Es como al revés de nosotros acá en Santiago, que estamos más acostumbrados a los 20 grados, temperatura 23 grados. Obviamente cuando hay más de 30 también nos afecta, cuando hay más baja también. Oye Alejandra, queremos aprovechar, obviamente tú como trabajadora de la salud, 26 años en el servicio público, profesora académica también en diversas universidades de la región de la Araucanía. Y te queremos preguntar algunas situaciones porque en estos días aparecen los famosos mitos, las famosas inquietudes. Oye, ¿será verdad esto? ¿No será verdad? ¿Qué mejor que conversar justamente con alguien que tiene que ver con el tema de la salud? La primera pregunta que tengo, por ejemplo, es ¿cuáles son los signos y síntomas de una persona que podría dar positivo de COVID-19? ¿Cuáles son realmente los síntomas que en este momento se están viendo en personas que pueden dar el coronavirus? Mira, por tratarse de una enfermedad y de una epidemia o pandemia que cuando ya es a nivel mundial relativamente nueva, los signos y síntomas, signos es lo que se ve, como la fiebre, la temperatura, cuántos grados, y los síntomas es lo que se siente, han ido evolucionando a través del tiempo y de hecho, por ejemplo, al principio teníamos que podía ser la fiebre sobre 38,5 rectal o sobre 35 axilar y la dificultad para respirar, esa sensación de esfuerzo, ¿cierto?, de disnea que sobrepasa las 20 o 25 respiraciones por minuto en un adulto. Sin embargo, como te decía, esta enfermedad ha ido cambiando a nivel mundial y tal vez al recorrer los países y los ministerios de salud local han ido agregando el dolor de cabeza, que se ha presentado en Chile principalmente el dolor de músculos y la dificultad para tragar, ese dolor como de garganta. Entonces, básicamente, los síntomas pueden ser el dolor de cabeza, el dolor de músculos, la dificultad para tragar y la tos seca. Y no necesariamente la fiebre que te decía que se puede diferenciar entre la axilar y la rectal. Esos son los síntomas, signos y síntomas que puede presentar una persona con COVID-19, que puede ir desde un resfrío común, Marcelo, hasta una insuficiencia respiratoria, o sea, mucha dificultad para respirar. Y entre el resfrío y la insuficiencia respiratoria nosotros podríamos tener una amplia gama de enfermedades que puede ser, bueno, te voy a ir diciendo desde lo más leve, puede ser un resfrío, puede ser una influenza, por ejemplo, puede ser una neumonía o una bronquitis también, hasta llegar a la insuficiencia respiratoria. Es decir, el COVID-19, que es la enfermedad por este virus, puede pasar por una amplia gama de situaciones, yendo desde lo más leve hasta lo más grave, siendo lo más leve un simple resfrío y lo más grave la dificultad respiratoria, pasando por la influenza y por la neumonía, siempre teniendo presente que la dificultad para tragar, ese dolor de garganta molesto, ¿cierto? El dolor de cabeza, la dificultad para respirar y la fiebre estén presentes según sea la gravedad del caso. Alejandra, una consulta desde que se hace el test, porque es una de las grandes, y yo escuchaba a mediodía una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno.
Aproximadamente, ¿cuánto es lo que se demora el resultado y qué protocolos se siguen Mm. antes de esta respuesta? Porque obviamente tú al momento que dices, sabes que yo tengo síntomas, hay un protocolo hasta que el examen o da positivo o da negativo. ¿Cuánto es lo que se demora en hacer el resultado de este test y qué protocolos se siguen ante la respuesta, ya sea negativa o positiva? Bueno, las personas que deben hacerse el examen sí o sí son aquellos que tienen tos seca, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Lamentablemente la capacidad actual no está dando para que todas las personas se hagan el test porque no alcanza para toda la población. Idealmente pudieran hacérselo los que tienen los síntomas que te mencionaba, más las otras personas que sí son los contactos directos. Ya, pero también hay gente que trabaja en los hospitales, hay familiares igualmente cercanos para los que no hay cobertura. Pero para responder a tu pregunta, yo te puedo decir que la prueba de laboratorio que en estos momentos está autorizada se llama PCR, una P, una C y una R, que es eh, un examen biomolecular que lo que hace es que detecta el material genético del virus. O sea, es un examen muy específico que creo que solamente lo hacen 38 centros en el país, que no están todos acreditados. ¿Y por qué te digo toda esta explicación, Marcelo? Porque de esos 38 centros que hacen el No hay PCR, cobertura, que es pero a para través de responder un a tu pregunta, hisopado o de una yo te como un cotonito largo que te meten por la garganta o por la nariz, se puede sacar una muestra de saliva, por así decirlo, y analizarlo. No todos de estos 38 centros en el país están acreditados, por lo tanto, te lo pueden hacer, eh, ya sea en la parte pública o privada, pero también ellos tienen que tener una confirmación sí o sí de un laboratorio que sí esté acreditado. Es decir, la toma de muestra te la pueden hacer en tu SAPU, en tu servicio de alta resolución, si es que existe, en el servicio de urgencia de algún hospital, pero esos lugares son para la toma de muestra y luego de eso hay que mandarlo, como te digo, o a un laboratorio acreditado para que dé el resultado, o bien ellos pueden tal vez enviarlo a un laboratorio intermedio que dé un resultado intermedio, pero siempre y cuando después tenga la confirmación del Instituto de Salud Pública, que en estos momentos está trabajando no a uno, a tres turnos para poder satisfacer la demanda. Ustedes en Buin tienen la ventaja de que están al lado de Santiago y el Instituto de Salud Pública está en Macul, por lo tanto, tal vez el traslado no va a ser un tema dependiendo del centro asistencial donde le tomen la muestra a la persona que cumpla con los síntomas. Estamos hablando de mínimo un día y de ahí el máximo, no me voy a comprometer a dar una fecha, pero incluso se ha hablado de 3 días. Alejandra, Ahora, sí, la, cuéntame, cuéntame, la, cuéntame. la segunda parte de la pregunta, porque la primera era cuánto demora el resultado de esta Exacto. toma de muestra de saliva, que puede ir desde 1 a 3 días, dependiendo del lugar donde se haga, porque no todos los centros están acreditados y el ISP es el que lo confirma. La segunda parte de la pregunta es cuál es el protocolo que se sigue. Normalmente se está tomando el examen a las personas que tienen dolor de cabeza o dificultad respiratoria derechamente o tos seca, no necesariamente teniendo fiebre y que además hayan estado en contacto con un caso. Por ejemplo, si yo estuve en contacto con un caso positivo y estuve hablando 15 minutos con él, ya puedo pedir que me hagan el test, eh, idealmente teniendo síntomas, porque si no tengo síntomas es más difícil que me encuentren la molécula que quieran encontrar, o que haya estado en el mismo lugar conversando, por ejemplo, o en una reunión 2 horas, o que haya estado 2 corridas en el avión, que también se considera contacto. Los servicios de urgencia en estos momentos están atendiendo con los elementos de protección personal y, por ejemplo, si tú llegas a un servicio de urgencia, Marcelo, te va a recibir en la entrada el personal de SOME o de ventanilla, donde te anotan los datos, ¿cierto? Y si tú vas con todos los síntomas de la tos seca, puede que tengas fiebre o no, dolor de cabeza,
dolor para tragar, o dolor de garganta, dificultad respiratoria, te pasan inmediatamente al servicio de urgencia, donde ya se les avisó que tú vas en camino y te esperan con los elementos de protección personal puestos. Es muy importante, Marcelo, recordar que la gente que tenga estos síntomas, sobre todo de la tos seca y la dificultad respiratoria, por favor se pongan mascarilla para ir a los servicios de urgencia, ya sea la de papel, esa blanquita común y corriente que venden, o que sea la N95, que es la reglamentaria, o en el peor de los casos una de género de fabricación hechiza, que algo puede ayudar. Así, Y Alejandra, ¿sí? ¿Mm? Eh, Sí, ese servicio de urgencia que está atendiendo al paciente lo debe derivar inmediatamente a un hospital de más complejidad para que le hagan el examen y obviamente lo hospitalicen si es que corresponde a los casos más graves, que son el 15% más o menos. sí, Dime. Alejandra, para que avancemos un poco igual, eh, Mm. una pregunta así de cómo se dice, de ping-pong y principalmente de mucha inquietud en la población, porque muchos dicen, no sé, es mejor el alcohol gel, otros dicen que es mejor el lavado con agua con jabón. ¿Tienen los mismos efectos para el lavado de manos o hay uno que sea mejor que el otro o según las circunstancias se ocupan estos instrumentos? Mira, Marcelo, tú dijiste la palabra clave, las circunstancias. El agua y jabón son lo más recomendado. Cuando tú te lavas las manos con jabón, tú tienes que hacer espuma, y esa espuma, que es como la interfase del detergente, es lo que desnaturaliza la capa del virus. Y eso es lo que finalmente hace que se elimine. Toda la vida hemos tenido agua y jabón en todas partes, pero hay circunstancias en que, por ejemplo, tú vas en el vehículo y tienes que echar benzina en el auto tú solo, o tienes que ir a comprar y en el negocio tienes que tomar diferentes cosas. Ahí donde supuestamente no hay lavamanos ni jabón a mano, porque las manos se lavan con jabón, no solo con agua, para que dé resultado, es ahí donde el alcohol gel sirve. Pero si tú tienes las dos cosas en tu casa, prefiere el agua y jabón. Si son circunstancias en que vas en la micro, en que vas en el metro, en que tienes que comprar algo, ahí puede servirte el alcohol gel, que después de tanto colocártelo, por cierto, causa como una sensación de tener las manos muy sucias, muy pegajosas con los componentes que contiene. Alejandra, ¿la Así, vacuna de la digo, influenza puede ayudar o prevenir o retardar síntomas del COVID-19? ¿O la verdad que esa vacuna no sirve para nada para el COVID y solamente es para la influenza? mira, esa vacuna está hecha para la influenza estacional, que es el virus de influenza que nos llega todos los años al hemisferio sur, siempre heredado del hemisferio norte, que va mutando todos los años. Por lo tanto la vacuna que llega está hecha para ese virus y no para otro, no para el COVID-19, para la enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, a ver, no es que la vacuna no sirva. Lo que pasa es que si tú te vacunas contra la influenza estacional, lo que haces es mantener un sistema inmunitario eh, normal o plano, por así decirlo, y con eso indirectamente estás previniendo la otra enfermedad. Y lo otro que es bien importante, Marcelo, es que no solamente mantienes tu sistema inmunitario porque te vas a mantener sano y no vas a estar propenso a agarrar otro virus, sino que también vas a evitar ocupar camas en la UCI, camas con ventilador mecánico, en caso de que estés enfermo. O sea, indirectamente la vacuna de influenza sirve. Alejandra, ¿cuándo se debe decretar cuarentena total en una región o ciudad y los días dispuestos pueden variar según lo que indique la autoridad, aprovechando que tú en este momento justamente estás en Temuco y ya mañana Temuco y Padre Las Casas entran en cuarentena total y más encima cordón sanitario? ¿Esto cuándo ya se ve que se puede decretar? ¿Y por qué, por ejemplo, en algunos lugares son 14 días, acá en la provincia de Santiago, las 7 comunas, son momentáneamente 7 días? ¿A qué se debe esa variación? Mira, eh, la autoridad sanitaria, es decir, la Seremi de Salud de cada región o de cada área, porque ustedes tienen varias Seremis allá en la región metropolitana, tengo entendido, ellos son los que recomiendan a las autoridades locales
que se haga una cuarentena, primero un cordón sanitario, ¿cierto? O una cuarentena directamente para evitar que se sigan contagiando las personas, porque todos sabemos que si no hay cuarentena obligatoria, la gente igual sale a las calles. Los chilenos somos medios, y en realidad los seres humanos somos medios porfiados. Ahora, ¿cuándo se decretan las cuarentenas? Cuando la curva de la enfermedad se dispara hacia arriba, es decir, no sigue uno la tendencia esperada que sea más o menos plana la curva o que se sigan manteniendo los casos en el tiempo, los casos más o menos iguales, la cantidad de casos iguales. Ahora, si tú disparas una curva, Marcelo, y hoy día tienes 10 y mañana tienes 40 enfermos, por dar un ejemplo, tú vas a colapsar el sistema asistencial, no vas a tener la capacidad de darle respuesta a todo, porque obviamente por cada 100 personas que se te enferman, entre el 5 y el 10% van a requerir camas UCI con ventilador mecánico, ¿ya? Que eso es en el peor de los escenarios. Por lo tanto, tú tienes que resguardar que los sistemas de salud no colapsen y que la aparición de los enfermos no sea tan bruscamente. Ahora, lo de los 7 y de los 14 días, mira, yo comparto la decisión de que la cuarentena sea por 14 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad. Es decir, desde que tú tuviste contacto con el virus hasta que presentas la enfermedad pueden pasar hasta 14 días. El rango o las modas, digamos, lo más típico es que sean a los 2, a los 4, a los 6 días que presente, hasta los 14. Yo considero razonable una cuarentena de 14 días, pero escuché en los medios de comunicación que las comunas de Santiago, algunas, están con una cuarentena de 7 días, pero con evaluación. Y eso a mí me hace sentido porque lo razonable por periodo de aparición de la enfermedad, desde que tuviste contacto con el virus, sería a los 14, porque ¿qué sacas con tener una cuarentena de 7 días, cierto? Si todavía estás dentro del periodo y mandar a todos para la calle, por así decirlo, si después vas a encontrarte con que los que salieron a la calle salieron a enfermar porque todavía no habían presentado la enfermedad. Entonces, me parece que eso de la evaluación o es posible, o capaz que hayan dicho 7 días para no alarmar y después volver a poner 7 días más en cuarentena. Bueno, Alejandra, yo te quiero agradecer el contacto. Obviamente los tiempos siempre en radio son cortos, pero hemos querido extender obviamente esta media hora especialmente para justamente lo que nos has enseñado con el tema de la salud. Y solamente me queda la última consulta, que ya es una pregunta a nivel a lo mejor personal, como profesional con 26, 27 años de experiencia trabajando como enfermera universitaria, con diferentes magíster y títulos en relación tanto a geriatría, familia, salud pública. Desde tu perspectiva y con la experiencia que tienes tú, ¿podría llevar a un colapso máximo el sistema de salud si esta pandemia no se controla adecuadamente, si el gobierno no toma algunas medidas más estrictas en los puntos donde hay principalmente cuarentena, que todavía hay gente que se pasea, o simplemente que la gente no haga caso por una cuestión de iniciativa propia? Mira, yo creo que aquí la tarea no es solo del gobierno, ni de los poderes del Estado, ni de las Fuerzas Armadas, ni carabineros. Yo creo que aquí la responsabilidad es de cada uno de los chilenos. Hay una cosa que nosotros le llamamos en salud familiar, que es el autocuidado. Aquí la responsabilidad individual, familiar, debe estar presente y conversarlo como familia. Y yo he escuchado mucho estos días que todos nos creemos médicos, todos sabemos más que los médicos, todos sabemos más que la autoridad. Probablemente en algunas cosas no estemos de acuerdo con las autoridades, pero esta cosa es en serio, las cuarentenas hay que tomarlas en serio, y a mí me parece que, bueno, pudiera ser 2 meses más, perdón, 2 meses más el periodo en que pudiéramos todavía tener casos, a menos que seamos todos súper obedientes, porque mientras más nos aislemos, más luego se va a terminar la circulación del virus, porque este virus no era nuestro, era un virus importado
al parecer. Así es. Alejandra, que estés bien, muchas gracias y estaremos en un nuevo contacto ahí cuando lo requiramos para que podamos también hablar de salud, obviamente, y como dices tú, esto lo más probable es que se va a extender, así que vamos a tener harto tiempo para seguir hablando sobre estos temas, cómo va evolucionando y lo principal, agradecerte la disposición también a esta hora de la tarde con Radio Manda y Frecuencia Nacional. Un abrazo, Marcelo, y bueno, decirte que eres un gran comunicador, que tu radio es muy útil, muy amena, acompaña mucho y que aunque estemos en el sur la escuchamos porque es muy, muy familiar y muy comunitaria. Así Gracias. que muchas gracias a ti. Muy amable. Alejandra Fernández, enfermera universitaria, quien nos entregaba, egresada ahí hace 26, 27 años de la Universidad de la Frontera, inquietud y recomendaciones sobre el COVID-19. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a establecer contacto con la concejala de Paine, la concejala Bárbara Kass, quien va a estar junto a nosotros también a través de la línea telefónica para también conversar lo que ocurre ahí en el sector de Paine. Escuchando música, el tiempo pasa más rápido. Es la hora en Amanda. Son las 5:28. El año pasado recibimos más de 26.000 llamadas al habla conmigo. Yo fui una de las que contestó. Y yo